Sí, perfecto. Bueno, les voy a hablar los aspectos generales para el diseño de puentes, las consideraciones generales. No voy a profundizar mucho porque el tema es demasiado extenso y, eh, bueno, el tiempo es corto, pero voy a dividir yo mi contenido en los siguientes subtemas: introducción, tipos de puentes, factores de diseño y construcción, patología y unas breves conclusiones. Bueno, como introducción, primero hay que entender qué es un puente. De repente yo pregunto, ¿qué es un puente? Y es difícil como definirlo, pero en realidad no es tan complicado, ¿no? Personas ajenas a la ingeniería no tienen bien definido, es de un punto a otro, pero no solamente es eso, la palabra clave es salvar un claro. Me refiero a salvar un claro a que hay obstáculos a los cuales vamos a atravesarlos. Pueden ser ríos, valles, barrancos, y estas nos van a servir para conectar vías, para conectar una población con otra. Es una vía de comunicación. Es de una importancia, digamos, hasta cierto punto alta. Inclusive estaría catalogado en estructuras del grupo A, ¿no? Por los tipos de las características que posee un puente. Si vemos como antecedentes, cómo surgió un puente, cómo se generaron los puentes, eh, pues generalmente hablamos de troncos caídos. De hecho, este concepto es bien importante, el de un tronco caído, el de unas vigas hechas de troncos. Generalmente en la época primitiva se usaban troncos por observación, los animales cruzaban, el hombre lo veía y pues trataba de replicar eso mismo. Y si no, pues los construía el mismo propio, el hombre, ¿no? Esto cuando era un ser nómada. Cuando ya fue sedentario, pues trataba de que los puentes fueran eh, más seguros, de acuerdo con la concepción de esa época, pero que además sean fáciles de construir, ¿no? Entonces empezaron a construir apilando piedras. Si vemos hoy en día un puente como esto, hay definiciones de puentes muy específicos para ciertas normas. Esto, por ejemplo, no sería considerado pues, digamos, aquí está el punto. No sería considerado un puente de acuerdo con la definición de la SCT. Esto sería considerado una obra de drenaje, porque no cumple con algunas características. Pero dejando eso de lado, esto sigue considerándose un puente, ¿no? Eh, Hay puentes que se generaron con ramas, con raíces y demás, y también hay algunas variantes, y al final esto no rompe con la definición general de un puente, porque siguen salvando claros como estos de portones, digamos, la parte técnica eh, fue, fueron creadas por los romanos con estos puentes de arcos. Los arcos romanos fueron muy usados durante muchos siglos, incluso milenios, y de hecho es la base casi de toda la ingeniería estructural, porque fue precisamente Robert Hooke quien comenzó a estudiar los puentes de estas características, los arcos romanos. Él se dio cuenta que se podían describir de una forma matemática. De hecho, él hacía un símil con una cadena, porque una cadena, si nosotros tomamos una cadena, de esas con las que se cuelgan una medalla, en fin, una cadena como tal los elementos trabajan a tensión, a diferencia de este tipo de arcos, ¿no? Trabajan todos a compresión. Entonces, la cadena, de hecho, de ahí viene el nombre de catenaria. La cadena como tal la rigidizó con una resina, la volteó y se dio cuenta que tenía cierto comportamiento, salvo que Hooke no era un buen matemático, entonces él no pudo encontrar una ecuación. Fue hasta después de Newton y creo que fue eh, Bernoulli quien pudo encontrar la ecuación. Y posteriormente Thomas Young estudió las vigas. Entonces, por eso parte mucho de los puentes antiguos.
Y bueno, aquí hay algunos ejemplos en México, ¿no? En Xochitepec, en Aguascalientes, en fin, o sea, todo esto eh, fue cuando vinieron los españoles. Pero bueno, entrando por ahí de la época pasando la época de la Ilustración, ya en la Revolución Industrial, pues todo se trataba de masificar los procesos constructivos, que fuera industrializado, ¿no? Y de alguna manera que tuviera un mejor control de calidad. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro un puente que sigue teniendo las características de un arco romano, porque inclusive ahí el estribo es de mampostería, de piedra, pero digamos, el arco principal está hecho de hierro fundido. Posteriormente, cuando se mejoraron las características del hierro y se redescubrió el acero, bueno, se empezó a usar ese nuevo material redescubierto porque ya existía y se mejoraron muchas características de los puentes, que de hecho de aquí vienen los puentes, el método de estático de nodos y vectores, nacieron a partir de puentes. Y aquí les muestro algunos puentes, los primeros, bueno, principalmente porque yo considero que nada más es como, no exactamente un puente, más bien es como una viga, pero al final es como el antecedente de las construcciones en concreto reforzado. Y aquí hay algunos otros ejemplos, como este puente colgante. Si notan aquí, no existía la soldadura, no existían los tornillos, sino que se calentaban bulbos para poder unir los tensores. Y tiene un mecanismo interesante porque aquí combina tensiones y compresiones de una forma técnica y estudiada ya con la física. Antes no existía la física como tal, existía en la época de Robert Hooke, eran los filósofos de la naturaleza. Y a finales del siglo XIX nos encontramos con construcciones como estas, ¿no? Ya mezclando cierta arquitectura, pero ya con métodos modernos, ¿no? Inclusive aquí ya pareciera que esto ya tiene elementos modernos. Estoy casi seguro que esto no es el original, porque obviamente como es acero, constantemente van cambiando las piezas, como el puente del Golden Gate. Y bueno, ya entrando el siglo XX, nos encontramos con construcciones que ya es difícil como eh, pues determinar si es muy antiguo o si es contemporáneo, porque ya entrando el siglo XX es como se ha estado construyendo, la forma de construir ha sido más o menos la misma. Y bueno, aquí está el Golden Gate, que pues, es icónico de San Francisco, pero vemos, por ejemplo, uno de los puentes más largos, colgantes más largos, que es el que está en Japón, el Akashi Kaikyo, construido en 1998. Pero este tipo de construcción, también hubo prueba y error, como en todo, como en la época de los romanos, que no existía la técnica como tal, sino más bien era todo prueba y error, eran métodos empíricos, construían modelos a escala, podían apilar mampostería, se subían y bueno, ya lo hacían en escalas más grandes. Bueno, de los tipos de puentes carreteros, eh, bueno, según las normas de la SCT, nos menciona que un puente es una estructura con longitud mayor a 6 metros, que se construye sobre corrientes o cuerpos de agua y cuyas dimensiones quedan definidas por razones hidráulicas. Es decir, que un puente de estas características, de acuerdo con esta definición, no sería considerado como tal un puente, pero este es desde un punto de vista de una normativa técnica. Pero desde un punto de vista general, sigue siendo un puente. Esto sería considerado como una obra de drenaje, pero al final sigue salvando un claro. Inclusive hay unos que rompen con el esquema de lo que convencionalmente sería considerado un puente, ¿no? Como hay uno en Países Bajos que está el nivel de agua y pasan a través de ella por debajo del nivel de agua. Tampoco es un túnel, ¿no? Sino sigue siendo un puente porque sigue salvando un claro.
Ese es un puente peatonal. Y bueno, los tipos de puentes hay muchos. O sea, puedo yo mencionarles eh, infinidad de puentes, pero eh, las formas y el mecanismo, el comportamiento mecánico son muy parecidos. Por ejemplo, el puente de viga. El puente de viga es un derivado del puente de tronco, es decir, solamente es una viga y ahí es donde se coloca el tablero del puente. Estos tipos de puentes tienen, como toda estructura y como todo tipo de material y geometría, tienen ventajas y desventajas. El puente de viga puede ser como una viga seccionada, como el que se muestra aquí. Es una viga hecha con un prefabricado, con estas traves de tipo Ashton o tipo Nebraska, o inclusive traves cajón, apoyada sobre estribos, sobre un cabezal, un caballete, y está esta otra variante, ¿no? Que esta es una viga continua con un apoyo. Al menos en México son los más comunes estos, las de prefabricados, por la facilidad de construirlos, por, em, pues, digamos que si ya se tiene la técnica y aparte hay varias empresas, pues es más fácil construirlo de esa manera que haciendo todo de corrido y con cimbras. Estas además tienen la ventaja de que pues la calidad es mucho mejor que hacerlo en obra. Aquí está otra variante, inclusive estos se le llaman vigas de tipo Gerber o son vigas articuladas, en la que aquí se muestra la articulación. Esto se considera que es una viga articulada, no es continua, sino está seccionada, es decir, que la viga se apoya sobre otro tramo de viga o en este caso que hace como una función de ménsula en esta parte, y aquí hay un estribo. Bueno, esto es una sección, es una viga seccionada, esto se le considera como una viga estáticamente determinada. Y está, bueno, este es una variante, este es como un tren de la India. Este es de estructura metálica, en el que se muestra aquí que esto está empotrado al estribo y está seccionada. Básicamente eso es la viga Gerber, es una viga seccionada, que inclusive en algunos cursos de estática les mencionan, ¿no? Pues esta es una viga de tipo Gerber. Luego no nos enseñan, de repente no nos enseñan qué es exactamente la viga Gerber, pero ese es un claro ejemplo. La ventaja de este tipo de puentes de vigas seccionadas es que son de los tipos de puentes más sencillos. Como dice aquí, es derivado de puente de tronco, empleando, digamos, claros, cortos, intermedios. Los no son tan largos, deben de ser menores a 20 metros, 20, 25 metros. En algunos fabricantes los hacen un poco más largos, de 30, pero bueno, tiene ciertos inconvenientes, porque va a estar sometido obviamente a fricciones y a cargas grandes, ¿no? Flexiones muy grandes. Para distancias superiores se utiliza el acero y el concreto pretensado, es decir, preesforzados. Cuando la longitud es considerable, las vigas son compuestas. Aquí hay un tema importante de esto de las vigas compuestas, es decir, vamos a combinar la, la- el prefabricado con pernos de cortante, vamos a conectar una losa y encima de esa losa ya colocamos el concreto asfáltico. Esa sería como una forma de hacerlo, ¿no? Para que trabaje como si fuera una viga compuesta. Los inconvenientes de considerarlo viga compuesta es que si hay un mal diseño, ahí pueden ocurrir cosas desastrosas, como el caso de la línea 12 del metro, que bueno, supuestamente falló porque, bueno, se colapsó porque fallaron los pernos de cortante. Bueno, hay otros temas con ese puente, digo, no es exactamente de carretero, pero al final es un puente, ¿no? Por eso sí es bien importante que también se considere que este tipo de estructura habría que considerar también una parte en la que no se trabaje
como una sección compuesta. Entonces, fiarse de la sección compuesta también puede ser un riesgo. Los puentes de arco, bueno, no son, a México mm, no eran comunes, bueno, mejor dicho, ya no son comunes en México. Quedan algunos puentes de la época colonial, pero desde que se pueden construir con vigas metálicas y con concreto reforzado, pues ya los puentes hechos con mampostería, esos ya dejaron de usarse, de construirse. Hay métodos de análisis, pero para los puentes que ya existen. En algunos otros países se siguen construyendo, principalmente en Europa, en, en algunas ciudades históricas donde hay muchas construcciones de época. eh, por el tema del urbanismo, se vería raro que una edificación, un puente, no esté en armonía con todo lo que hay alrededor. Por eso es que en algunos lugares de Europa siguen construyendo puentes, eh, digamos, más o menos como estos. No exactamente iguales, obviamente ya hay procedimientos modernos y materiales modernos como el concreto reforzado, pero eh, es para que tengan las características ideales para el uso que se le da, ¿no? El uso principal, pues, son viales. Bueno, en este caso es vial y peatonal, este está en Xochitepec. eh, y bueno, este sufrió, por ejemplo, daños, ¿no? Y hay formas de análisis de esto con programas de cómputo, ¿no? De elementos finitos. Bueno, las ventajas, tiene ventajas, a pesar de que ya no se usan, tienen ventajas porque, pues, al final todos los elementos trabajan a compresión. Eh, el arco funciona, transmite las cargas a todo alrededor del arco. De hecho, ese fue el fundamento de Robert Hooke, que toda la carga se transportara aproximadamente en los ejes axiales del arco. Ahí fue cuando también se desarrolló otro tipo de matemática, ¿no? La geometría analítica. Y bueno, las ventajas también es que no son tan complicados de construir por el hecho de que son todos de piedra de mampostería, se rellena de cascajos sin ningún problema y bueno, tiene buena resistencia toda la compresión y si hiciéramos un corte transversal, se pueden reforzar fácilmente agregando contraventeos para que transversalmente tenga resistencia. Em, Y bueno, pues ya no son comunes porque pues a partir, como dice aquí, a partir del siglo XIX se empezó a utilizar el hierro, posteriormente el acero, ¿no? Son adecuados en sitios capaces de proporcionar buena resistencia al empuje horizontal y puede salvar grandes claros porque al final son varios arcos los que se colocan para poder salvar un claro muy largo. Los inconvenientes es que solamente trabajan a compresión. Si se presentan esfuerzos de tensión, aquí es donde pudiera sufrir daños. Que de hecho, por ejemplo, ese puente del de Xochitepec sufrió daños precisamente porque transversalmente no era tan estable. Y un error que se comete en estructuras históricas es que luego meten concreto reforzado, que es mucho más rígido, que los elementos como el arco en sí y las columnas o los pilares, que son generalmente de mampostería. Si rigidizan el tablero con una losa maciza, pues ahí es donde ya se presentan problemas, que de hecho ese fue el caso, ¿no? Otro tipo de puente también común en México es el puente de armadura, como este que está aquí. Este tipo de puente es como si fuera una viga muy aperaltada. O sea, el puente de viga como tal puede salvar cierto claro, pero si hacemos la analogía de que una armadura es como una viga, esto en sí es una sola viga. O sea, el puente tiene
dos vigas de alma abierta, o sea, dos armaduras. Porque al final, por ejemplo, si se presentan cargas, se supone que una armadura, el mecanismo con el que va a trabajar es que todos los elementos están a tensión y a compresión, solamente cargan axialmente, que de hecho esa es la principal característica de la armadura. Y se tiene que tener cuidado de no rigidizar los nodos porque entonces va a empezar a absorber flexiones. Y tiene la ventaja de que pueden hacer, hay muchos arreglos, ¿no? Como todos estos que se ven aquí, en los que atraviesan digamos, la armadura o pasan por encima, como en este caso. Aquí pueden colocar el tablero y pasan encima de la armadura o, 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 por ejemplo pueden hacer una variación con arcos, como este que está aquí que tiene un arco y además tiene una armadura recta. Estas también son comunes, el de este tipo y estas que están aquí como de arco. Entonces, este tipo de puente, la intención es que la mayor parte trabajen a tensión y compresión, sin la presencia de flexión y cortante. A diferencia, por ejemplo, de una viga flexión que está sometido a tensiones, compresiones y cortantes, porque al final cuando se hace el diagrama, se calculan los elementos mecánicos. Por ejemplo, en una trave de tipo Ashton, en el lecho inferior van a trabajar todos a tensión, ¿no? El armado, las varillas de alta resistencia, bueno, alambrones de alta resistencia. Y obviamente hay un bloque de compresión. Entonces, cuando hay flexiones, hay tensiones y compresiones. Y a diferencia, por ejemplo, de la armadura, también hay tensiones y compresiones, pero solamente con cargas axiales. Y además, otra ventaja que tienen este tipo de armaduras, bueno, de puentes, es que salvan clavos mucho más largos que un puente de vigas, de prefabricados, porque por las características que tiene, ¿no? Es como si fuera una viga muy aperaltada. Si el puente mide 6 metros de alto, pues es una viga de 6 metros de peralte. Y las cuerdas superior e inferior es como si fueran los lechos, o como si fueran, por ejemplo, los patines de una viga en I, hacen la misma función. Pero inclusive aquí en el texto dice que puede ser salvar desde 30 hasta más de 100 metros. Y bueno, si se tienen claros muy largos, bueno, hay otro tipo de puentes que son los colgantes. Los puentes colgantes son, como dice aquí, son puentes sostenidos por un arco invertido, formado por numerosos cables de acero del que se suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. Y entonces, todos estos elementos van a trabajar a tensiones, estos elementos a tensiones. Y aquí puede ser acompañado de una armadura como la que se muestra aquí, ¿no? En este puente. Y pues, van suspendidos de estas torres. Estas torres, pues, trabajan a flexión. Entonces, las ventajas es que estas pueden salvar claros muy, muy largos, mucho más largos que una sola armadura, porque inclusive aquí, siendo de armadura, no es suficiente. Entonces, cuando es un puente colgante, puede salvar claros mucho más largos. Y la altura también no hay ningún inconveniente con la altura porque pueden hacerlo alto para que puedan pasar embarcaciones por debajo del puente. Y como toda estructura, pues tiene inconvenientes. Creo que el que tiene menos inconvenientes es la armadura. Eh, bueno, sí, también pudiera tener, como la mayoría de las armaduras son de acero, quizás el inconveniente pueda ser la corrosión se encuentra si salga, por ejemplo, el claro de un río, el ambiente, aunque no es salino, sí hay presencia de humedad.
Y los inconvenientes en este tipo de puentes, los colgantes, es que pues pudiera presentarse inestabilidades por el viento. Entonces, por cargas laterales, por vientos, pudiera ser que no tengan mucha estabilidad. Y esta otra variante que son los puentes atirantados. A diferencia del puente colgante, es que el atirantado, pues no cuenta con un cable principal, sino que son cables que se conectan directamente sobre una torre. Estos son cables gruesos que se les llama torones. Bueno, esos torones son los que soportan el tablero directamente. Estos son muy estables. Este creo que está en Guerrero, si no me equivoco, en la carretera hacia Chilpancingo, y este está en Monterrey. Y algunos factores importantes para el diseño diseño y construcción es que se tiene que tomar en cuenta las cargas y las acciones. Las normativas indican cuáles son las cargas que se van a tomar, las cargas vehiculares. Las normas que existen, por ejemplo, en México utilizan las normas de la SCT, las de Ashton, y en fin, hay otras normas complementarias. Por ejemplo, se puede acompañar con la norma técnica complementaria y el manual de obras civiles de la CFE, que de repente no es tan recomendable estar como combinando eh, pues normas, pero pues no hay como una norma bien establecida, generalizada, más que las de la SCT. Aunque se ha estado trabajando en ello, en la SMIE, posiblemente, si no es este año, posiblemente el otro, haya un código modelo para diseño de puentes. Y los estudios preliminares como la topografía, la mecánica de suelos, una parte, la geología, los estudios de hidrología, estudios eólicos, de sismo, en fin, o sea, todos esos que de repente son complementos cuando se construye una carretera, porque al final el puente es una parte complementaria de un camino. Y también se tiene que tomar en cuenta la prevención de daños, entre ellos, por ejemplo, el darle mantenimiento a los puentes. Y las cargas y esfuerzos a considerar, pues obviamente hay cargas muertas, como cualquier estructura hay cargas muertas, y entre ellas está el peso propio, algunos elementos complementarios. Por ejemplo, en un puente, la carpeta asfáltica es parte de la carga muerta. Las guarniciones, banquetas, por ejemplo, hay elementos de tipo apéndice como postes de luz. Todo eso al final son cargas muertas. Las cargas vivas para un puente, pues son las cargas, aquí menciona temporales como el tráfico vehicular, peatones, incluso maquinaria de mantenimiento. Pero en la carga viva hay las normas, indican cuáles son los tipos de vehículo que se tiene que considerar para cada tipo de puente. Y bueno, es importante los principios del diseño sísmico, em, porque esto, pues vamos a tratar de que cuando se presente este tipo de acciones, el puente pueda absorber y disipar la energía del sismo mediante deformaciones controladas, sin que ésta colapse o que sufra daños. Se diseñan juntas de expansión, aisladores sísmicos y elementos flexibles que permitan el movimiento sin generar esfuerzos excesivos. También importante en esto del diseño sísmico, pues a veces va acompañado con algunos complementos como disipadores, pero lo que sí es un hecho es que se colocan los apoyos de neopreno para precisamente absorber un poco de las vibraciones que se pudieran generar, no solamente por sismo, sino las mismas cargas vehiculares generan vibraciones. Y esto tanto verticalmente como lateralmente. Son muy parecidos a los aisladores de base en edificios, salvo que en los de edificios pues son más aperaltados porque la intención es que disipe o que aísle, que quede un poco rígido en la base para poderlo aislar adecuadamente,
y que el edificio mantenga una rigidez ideal. Y en el puente, pues son más chaparros porque no es tanta la intención de, de, de que lateralmente disipe, sino que evite vibraciones principalmente verticales, aunque lateralmente sí, sí disipa la amplitud de movimiento. Se analiza la intensidad, frecuencia de los movimientos sísmicos esperados de la región. Es decir, toda estructura tiene como característica que tiene un periodo y una frecuencia. Y se utilizan las normas sísmicas como las que mencioné, ¿no? Las Ashton, la norma técnica complementaria, la 2023, que es la más reciente, y Manual de Obras Civiles de la CFE, que el del caso de sismo es, creo que si no mal no recuerdo, que es del 2015. Y bueno, viento también es importante, que ahorita lo voy a mencionar. Entonces, para las acciones sísmicas es importante considerar todo lo anterior. Y además, como característica es que no, de repente no es tan compatible en algunos casos, por ejemplo, con la norma de sismo de la norma técnica complementaria, porque las normas están pensadas para edificaciones y estos no son estructuras de tipo de edificación, son estructuras con ciertas peculiaridades, al final son como péndulos invertidos. Si nosotros quisiéramos verlo como si fuera un edificio, pues hay muchas cosas que no cumplirían. En primera, pues eh, es una sola, las columnas son como vigas en voladizo, no es como si formara un marco, porque en realidad no es un marco, sino son vigas en voladizos en donde se apoyan vigas simplemente apoyadas. Entonces, ahí rompe con todo el esquema como si fuera un marco rígido. Entonces, no es un marco rígido. Son estructuras muy largas. Se supone que en un entrepiso, en una edificación, debe de cumplir con una relación largo y ancho. Y en el caso de puentes, pues se rompe con todo eso. Entonces, por eso tiene sus peculiaridades. Entonces, no cumple con esa relación largo y ancho. Entonces, no podemos tan fácilmente trasladar las normas de sismo al puente, sino que hay otros aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Inclusive, si ustedes se van al PRODISIS de la CFE, el programita para generar los espectros, ya vienen incluidos ahí las características, la Q que se tiene, que es el factor de comportamiento sísmico. Se pone ahí que no le pueden mover porque ya tiene como un valor ya definido. Aunque quizás la limitante es que, por ejemplo, el manual de obras civiles está pensado para las obras de infraestructura de la CFE, porque CFE como tal no diseña puentes, sino más bien es como un complemento nada más, porque de repente sí hay algunos puentes dentro de la infraestructura de la CFE. Pero bueno, lo usamos como un referente en casi todas las construcciones, ¿no? La mayor parte de la República. Por eso es importante, por ejemplo, en la parte del viento, aquí creo que se me olvidó poner ahí título de viento, para las cuestiones del viento, sí es importante considerar también el fenómeno de la aeroelasticidad. Y bueno, hay puentes que, por ejemplo, rompen con la geometría, ¿no? Entonces, eso también podría generar ciertos conflictos con las normas existentes, pero bien se puede usar, por ejemplo, la norma de concreto, porque al final, pues si un puente se construye de concreto, se pueden usar, pues, digamos, la información existente, las ecuaciones existentes para hacer el diseño de nuestros elementos de concreto. Y al final todo puente tiene como características un periodo y una frecuencia. Entonces, aquí les pongo yo algunos ejemplos, que al final, pues esto también es como haciendo un símil con esta rama de la física que es la acústica. O sea, si hay modos de vibrar, en acústica le llaman armónicos, y al final es algo muy parecido, ¿no? El puente es como si fuera una cuerda suspendida, ¿no? Entonces, las ayudas de diseño pues, son, por ejemplo, esto que es el, el, pues, los espectros de diseño, ¿no? Y aquí hay una parte que es para puentes.
O bien pudiera ser aquí o pudiera ser aquí en péndulos invertidos, porque es un péndulo invertido, ¿no? Y en la parte del viento, bueno, como principal desventaja, yo considero que o sea, los puentes, por ser unas estructuras largas y esbeltas, pues sí pudieran tener alguna inestabilidad aeroelástica. Aunque, por ejemplo, los puentes colgantes y atirantados tienen algunas ventajas, pues la desventaja es que si hay, si hay ráfagas de viento, pudiera provocar cierta inestabilidad. Por eso es importante también hacer un buen estudio del viento, hacer estudios inclusive en túnel de viento para determinar su comportamiento. Y hay, bueno, hay programas ya en la actualidad, y hay programas de elementos finitos de túnel de viento que pudieran ser muy útiles para el diseño. Pero además hay programas bastante avanzados como el ANSYS que eh, pues aparte de que pueden ver el comportamiento del fluido, de cómo se generan los vórtices y demás, también la parte aeroelástica y cómo se va a empezar a mover, ¿no? El puente. Esas serían como algunas ventajas de la actualidad con la tecnología. Pero lo que sí es una parte de riesgo serían las vibraciones por estas inestabilidades y los efectos dinámicos. Y el caso, digamos que el caso más sonado en los años 50 fue el colapso del puente de Tacoma. Y inclusive este fue el origen de toda la ingeniería eólica aplicado a las obras de infraestructura, a las obras civiles en todo el mundo. Si este puente se colapsó, no precisamente con un huracán, sino se colapsó por un viento no tan fuerte, es un viento medio entre medio y bajo, pero como un viento bajo puede hacer colapsar un puente. Bueno, ya después eh, se, se investigó el por qué, se descubrió por qué falló el puente. Aquí vemos, por ejemplo, este puente que se construyó en China, que está ahí haciendo como un segundo modo de vibrar. Y, pues no se puede circular ahí, no es seguro. Pero aquí en la animación se ve que no es un viento fuerte. Inclusive las guarniciones de plástico no se los está llevando el viento. Si son de plástico, fácilmente los puede tirar el viento y no es el caso. Entonces, ese tipo de fenómenos de inestabilidad aeroelástica fue descubierto por el ingeniero en aeronáutica y físico Theodor von Karman. Descubrió él que se generan vórtices, que de hecho llevan su nombre, son los vórtices de Karman, que hizo que el puente eh, entrara en resonancia. Eso de entrar en resonancia quiere decir que se sincronizan los movimientos del viento con la estructura. Eso mismo pasa con el sismo y también pasa con los pasos de las personas, como el caso del puente, aunque no es vial, es un puente peatonal, el Millennium Bridge de Londres, que cuando caminaron las personas, empezaron a tener unos pasos rítmicos que hicieron que el puente entrara en resonancia. En fin, o sea, hay dispositivos que se pueden evitar eso, inclusive para los cables, los torones, también hay dispositivos como amortiguadores que disipan esas vibraciones. Y bueno, cuando tenemos huracanes, en presencia de huracanes, pues también hay geometrías ideales, son geometrías aerodinámicas como esto que está aquí, ¿no? Este es una sección de un puente que hasta parece como el ala de un avión, precisamente esa es la intención, ¿no? Que tenga una sección aerodinámica, que el viento pueda cortar en los extremos del puente para evitar precisamente que se generen presiones y que además se generen vórtices. Y bueno, en cuanto al comportamiento mecánico, pues como les comenté casi al principio, los de arco, por ejemplo, eh,
se sabe que pasan los esfuerzos a través del arco. Fue Thomas Young quien estudió los marcos triarticulados, y se dio cuenta que habían, cuando se presentaban flexiones, hay tensiones y compresiones, como este puente de viga que tiene tensiones y compresiones. Y bueno, obviamente las columnas a compresiones y en el arco todo es a compresión. Entonces, el mecanismo de un puente de armadura, pues es que todos trabajen a tensión y a compresión, eh, con ausencia de flexiones. Bueno, o la mayor parte, porque, por ejemplo, la cuerda inferior, en algunos casos sí hacemos que trabaje a flexiones, pero no al 100, sino hacemos que trabaje también gran parte a tensiones. O estos que están aquí, los colgantes y los atirantados, que pues, los cables siempre van a trabajar a tensión. Y en cuanto a patologías, que, bueno, lo que se pretende es que el puente no presente fallas, ¿no? Y si tiene alguna falla, tenemos que averiguar por qué. Y si se colapsó, bueno, también por qué se colapsó, que son los dichosos peritajes, ¿no? ¿Cómo se llama? La ingeniería forense, ¿no? Ahí participa la ingeniería forense para determinar por qué se cayó la estructura. Al final, se necesita saber por qué para no cometer los mismos errores, ¿no? Para esa es la intención. Por ejemplo, estos puentes colapsados, ¿no? Algunos se saben por qué, y de hecho algunos se han llevado a pruebas de laboratorio para determinar, pero inclusive en el mismo proceso constructivo, durante la construcción puede suceder accidentes y colapsarse, como este puente en Colombia que se cayó. Aquí está, ¿no? Se cayó parte del puente mientras estaba en el proceso constructivo. O este que está aquí, este no es vial, pero es un claro ejemplo, ¿no? De que, bueno, un puente es una estructura especial que sí se tiene que tener mucho cuidado. Está un poco más estudiado, inclusive las construcciones y estructuras de tipo edificación, que los mismos puentes. Si no, vean aquí este puente en Estados Unidos que falló precisamente por malos criterios, y no es precisamente un puente vial. Si fuera vial, híjole, ahí ya, de por sí así ya es escandaloso. Uno vial es peor. O este en Perú es un puente que, bueno, es una combinación entre arco y tensores. También aquí quizás falta de criterio, falta de experiencia. No todos tenemos gran experiencia, pero algunos saben más que otros, ¿no? Eh, y bueno, aquí les falló las conexiones. Esta es parte precisamente de la patología y de son, digamos, casos que nos hacen reflexionar para posteriormente haya una mejor exigencia en la construcción de puentes. En este caso fallaron los conectores hacia el arco. Y bueno, aquí este es una, un puente que se les cayó aquí el murete. Son muretes como estos, ¿no? Como pilas o pilares. Se le cayó el apoyo y porque pues creció el río. Por eso es importante los preliminares, ¿no? Por la parte de la hidrología, la hidráulica y demás, ¿no? Para evitar precisamente que por el hecho de que haya socavones y empujes grandes pueda pasar esto, ¿no? Porque al final aquí ya está más largo el claro, ¿no? Y posiblemente no sea capaz de soportarlo. Como toda edificación, pues se presentan articulaciones plásticas por sismo, bueno, generalmente por sismo, como estas que están aquí son los puntos, digamos, vulnerables de un puente, ¿no? En este caso, pues se articuló, fue una falla por aplastamiento del concreto. Precisamente aquí se nota claramente que en esa zona les faltó estribos. Y bueno, ahí se puede complementar con estos sistemas de control de vibraciones como disipadores de energía. Esto es para
una de las direcciones, se puede complementar para la otra dirección, y verticales, para eso existen los apoyos de neopreno, pero inclusive hay otros casos como los amortiguadores de masas sintonizadas o túnel más damper, que fue lo que se colocó en el Millennium Bridge cuando entró en resonancia con los pasos de las personas. Se le colocaron debajo puentes, amortiguadores de masa, acompañando con unos disipadores para que en todas direcciones pueda disipar los desplazamientos. Y como conclusión, un puente no es solo una obra de ingeniería, es una conexión, es una vía de comunicación. Por eso es importante que haya un buen diseño, que se le dé mantenimiento a un puente, y un puente es un reflejo del conocimiento y la innovación de ingeniería, porque aquí intervienen todas las áreas que les mencioné, para los geotecnistas, geólogos, ingenieros hidráulicos, urbanistas, de vías terrestres, en fin, o sea, tiene mucho más conexión con otras áreas que una edificación. Digo, no es que una edificación no las tenga también, pero un puente creo que muchísimo más, porque son estructuras especiales. Y además, pues, como les mencioné, casi toda la historia de la ingeniería parte de los puentes, desde los arcos romanos, ¿no? Los softwares de computadora, también hay mucha innovación en puentes, ¿no? Y el comportamiento aeroelástico, también con los programas de cómputo, que hacen que lo tomemos en cuenta para otro tipo de estructuras, como una edificación o un domo, etcétera. Los casos de colapsos de puentes nos recuerdan la importancia de aplicar normativas rigurosas y realizar inspecciones periódicas. Y aquí recalco nuevamente, pues en la SMIE se ha tratado de implementar este código modelo, inclusive es probable que haya un comité de normas de puentes. Ahí está trabajando el doctor Darío Rivera en ese tema de los puentes. Y además él ha hecho investigaciones monitoreando y instrumentando puentes, ¿no? Con acelerómetros para determinar ahí sus características dinámicas. Y el diseño debe de realizarse con criterio humano y no solo confiar en los modelos computacionales, como luego sucede, ¿no? Que cuando uno es novato, pues generalmente nos fiamos de los modelos de computadora, pero también está ese aspecto humano, ¿no? En el criterio y el sentido común, eso no lo hace la computadora. Y se deben de diseñar los complementos, como los topes sísmicos y apoyos de neopreno. Y bueno, hasta aquí termina mi presentación. Gracias por su atención.